Hoy, te diremos todo lo que debes saber sobre los fondos indexados, un famoso instrumento financiero, diseñado especialmente para inversores que desean obtener rendimientos sorprendentes de manera simple, con bajo riesgo y eficiente. En este video, te voy a mencionar a detalle el origen de estos fondos, qué son y cómo funcionan. También, te contaré cómo y lo que puedes ganar al invertir tu dinero en un fondo indexado. Además, si nos acompañas hasta el final, te daré 4 ideas de inversión con buen rendimiento y que han demostrado ser opciones sólidas, seguras y de bajo costo. En primer lugar, ¿cómo nacen los fondos indexados? La idea surgió de un hombre llamado John Bogle, quien a su vez fundó en Estados Unidos uno de los fondos de gestión más grandes del mundo a día de hoy, The Vanguard Group. Su objetivo era crear un vehículo de inversión que fuera simple, rentable y accesible para los inversores individuales. Antes de su origen, invertir en acciones o bonos requería un alto grado de conocimiento y experiencia, lo que excluía a muchas personas. Pero eso cambió con la creación de los fondos indexados. La idea central de esto era replicar el rendimiento general del mercado, en lugar de tratar de superarlo activamente, lo que a menudo resultaba en altos costos y resultados inciertos para los inversores. Entonces, ¿qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un tipo de fondo que invierte en una cesta de activos financieros, como acciones y bonos, que replican el comportamiento de un índice de referencia específico. A su vez, un índice de referencia es una medida utilizada para medir el desempeño de un grupo de activos financieros en particular, como por ejemplo, el índice S&P 500, que representa un grupo diversificado de acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esto significa que en lugar de que un gestor de fondos intente seleccionar y gestionar activamente las acciones del fondo, el fondo indexado simplemente refleja la composición del índice, mediante la compra de todas las acciones que lo componen en las mismas proporciones. Por lo que si decides invertir en un fondo indexado que replica el S&P 500, tu inversión crecerá o disminuirá en función del desempeño general de los activos que lo componen. Uno de los grandes beneficios de los fondos indexados es la diversificación, ya que al estar compuestos por numerosas compañías, se minimiza el riesgo asociado con la inversión en una sola empresa. Ahora, ¿cómo funciona un fondo indexado? El funcionamiento de un fondo indexado es bastante sencillo. Un equipo de expertos gestores se encargan de seleccionar los activos que compondrán la cartera del fondo, siguiendo la misma composición del índice de referencia. Una vez creada la cartera inicial, el fondo se mantiene en modo automático, lo que significa que no se realiza un activo proceso de compra y venta de posiciones. Además, debido a la automatización y a la eliminación de toma de decisiones basadas en suposiciones o rumores del mercado, los fondos indexados tienen una ventaja adicional. Generalmente superan a muchos fondos e inversores de gestión activa en términos de rendimiento a largo plazo. Permíteme explicarte cómo puedes ganar dinero con un fondo indexado. Al invertir una cantidad de dinero en un fondo indexado, que replica el comportamiento de un índice bursátil ampliamente reconocido, como el S&P 500, esto te convierte en dueño de una pequeña parte de todas esas empresas. Y al poseer una parte en acciones a través del fondo, cuando el valor del índice suba, también lo hará tu inversión. Aquí es donde comienza la magia. A medida que pasa el tiempo, y si mantienes tu inversión en el fondo indexado, obtendrás 2 fuentes principales de ganancias. La primera se debe al incremento del valor de las acciones. A medida que las empresas en el índice crecen y generan beneficios, el valor de sus acciones aumenta, lo que incrementa el valor de tu inversión en el fondo. La segunda fuente es a través de dividendos. Los dividendos son pagos periódicos en efectivo de una empresa a sus accionistas, como parte de las ganancias generadas de la compañía. Muchas empresas que componen el índice reparten dividendos. Si el fondo tiene acciones de estas empresas, recibirás tu parte proporcional de esos dividendos. Es importante tener en cuenta que las ganancias en un fondo indexado se dan a largo plazo. El crecimiento puede ser constante y gradual, y aunque puede haber momentos de volatilidad en el camino, la historia muestra que los índices tienden a crecer a lo largo del tiempo. Estos son algunos de los índices más famosos del mundo, y su rendimiento en los últimos 10 años.
El S&P 500 es un índice bursátil que representa a las 500 mayores empresas cotizadas en Estados Unidos. Es considerado un indicador clave del desempeño general del mercado de valores estadounidense. Su rendimiento en los últimos 10 años ha sido de aproximadamente 10% anual. El Nasdaq Composite es un índice con un enfoque particular en las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. El rendimiento en los últimos 10 años ha sido de aproximadamente 17% anual. Esto en parte se debe al crecimiento que ha tenido este sector estos últimos años. Otro de los índices es Dow Jones Industrial Average, es uno de los índices bursátiles más antiguos y conocidos. Lo compone 30 empresas que representan una amplia gama de sectores industriales y que son consideradas líderes en sus respectivas industrias. El rendimiento en los últimos 10 años es de aproximadamente 8% anual. Recuerda, los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros y la inversión en fondos indexados está sujeta a riesgos inherentes del mercado. Como siempre, antes de invertir en cualquier fondo, es recomendable investigar y comparar los detalles del fondo, el rendimiento histórico, o consulta con un asesor financiero si no tienes los conocimientos necesarios. Ahora, después de saber qué y cuáles son los fondos más famosos, aquí te brindamos 4 ideas de inversión que han tenido buenos rendimientos, son de bajo costo y seguras. 1. Vanguard 500 Index Fund. Busca replicar el S&P 500 y se gestiona como un fondo mutuo, lo que significa que los inversores compran y venden acciones del fondo a precio de cierre diario, es decir, después de que el mercado haya cerrado. 2. iShares Core S&P 500 ETF. Busca replicar el S&P 500, se negocia en bolsa como una acción, lo que permite a los inversores comprar y vender participaciones del fondo a lo largo del día, a precios de mercado en tiempo real. 3. Invesco QQQ Trust. Busca replicar el Nasdaq 100, que es un índice con exposición a empresas tecnológicas líderes. Históricamente, el sector tecnológico ha mostrado un rendimiento sólido, aunque también puede ser volátil. 4. SPDR Gold Shares. Si estás interesado en invertir en oro, este ETF rastrea el precio del oro y es una forma sencilla de agregar este metal precioso a tu cartera para diversificación y protección contra la inflación. Ahora que conocemos todo sobre los fondos indexados, veamos un ejemplo práctico de inversión. Supongamos que has decidido comenzar a invertir y te enfocas en 2 principales fondos indexados que replican los principales índices del mercado estadounidense. Esto te permitirá tener una buena diversificación de tu inversión. Así que decides invertir $400 mensuales durante un periodo de 5 años. Si tomamos en cuenta el rendimiento de los últimos 10 años y siendo conservadores, podríamos suponer un 10% de rendimiento anual. Después de un año, tendrías $4.800 más $480 de tus ganancias de ese año. Aquí es donde comienza a actuar la magia del interés compuesto. En el segundo año, no solo ganas interés sobre los $400 que invertiste cada mes, sino también sobre las ganancias del año pasado. Así que, tu inversión aumenta todavía más. Con el paso de los años, este proceso se repite una y otra vez. El interés compuesto seguirá actuando como una bola de nieve si reinviertes tus ganancias. Al final de los 5 años, esa inversión supondría aproximadamente $32.234,93. Esto incluye la inversión aportada de $24.000, más las increíbles ganancias que suman $8.234,93. Todo esto, sin esfuerzo alguno, solamente haciendo que tu dinero trabaje para ti. Este efecto del interés compuesto es lo que hace que tus ahorros crezcan más rápido con el tiempo, permitiéndote alcanzar tus metas financieras. Una de las principales razones por las que los fondos indexados son tan populares es que no necesitas estar constantemente monitoreando el mercado ni tomando decisiones de inversión complejas. El equipo de expertos que gestiona el fondo se encarga de realizar los ajustes necesarios para seguir la evolución del índice de referencia. Y así es como los fondos indexados ofrecen diversificación, bajos costos y un rendimiento cercano al mercado.
Son una opción atractiva para inversores que buscan simplicidad y estabilidad en sus inversiones. Aunque tienen limitaciones en la selección de activos y carecen de una estrategia activa, siguen siendo una opción sólida para alcanzar objetivos financieros a largo plazo. Como siempre, te aconsejo evaluar cuidadosamente tus opciones y consultar con un asesor financiero antes de invertir, si no tienes los conocimientos necesarios. ¿Te animarías a invertir en fondos indexados? Déjanos tus comentarios y dinos lo que piensas sobre este vehículo de inversión. Suscríbete a nuestro canal para aprender más sobre estos temas. Hasta la próxima.